En las majestuosas montañas de los Andes, un imperio se alzaba bajo el dominio de Atahualpa, el último emperador del Tahuantinsuyo, cuyo destino cambió para siempre el curso de la historia. Su poder, su sabiduría y su tragedia se entrelazan en una de las historias más impactantes de la humanidad. Sin embargo, entre los ecos de la conquista se ocultan verdades que fueron enterradas junto a su oro y su sangre. Los cronistas contaron una versión, pero detrás de ella hay secretos que desafían todo lo que creíamos saber. Intrigas, traiciones, pactos sagrados y un legado que aún resuena en las piedras del Cusco y Cajamarca. ¿Fue Atahualpa una víctima o un estratega silencioso? ¿Qué misterios rodearon su rescate, su prisión y su muerte? Este documental revelará los enigmas que la historia intentó callar. Prepárate para descubrir lo que los conquistadores no contaron. Escribe en los comentarios, la verdad siempre sale a la luz. Suscríbete al canal y activa la campanita para descubrir cada semana nuevos misterios de las civilizaciones que marcaron nuestro destino. La historia que no te enseñaron está a punto de revelarse. Durante su juventud, Atahualpa no era simplemente un príncipe más dentro del vasto linaje incaico. Desde muy temprano, mostró una mirada distinta, una mezcla de inteligencia fría y carisma natural que lo hacía destacar entre los suyos. En un tiempo de incertidumbre y fracturas internas, cuando el eco de la muerte de su padre aún resonaba en el imperio, él aprendió a leer el poder como quien descifra un lenguaje sagrado. No necesitó murallas ni ejércitos infinitos para imponerse. Su mente era su mejor arma. A medida que crecía, su reputación se extendía como el fuego en los Andes. Los pueblos lo admiraban, los soldados lo seguían con fervor y sus enemigos empezaban a temer su nombre. Atahualpa no solo conquistaba territorios, conquistaba voluntades. Sabía cuándo hablar y cuándo guardar silencio, cuándo ofrecer la mano y cuándo alzar la espada. Bajo su mando, el imperio parecía recuperar su esplendor, como si los dioses del sol y la tierra hubieran depositado en él su último intento de unidad. Pero el destino, ese hilo invisible que teje la historia de los grandes imperios, ya estaba preparando un giro cruel. Ni siquiera el más sabio de sus sacerdotes habría podido imaginar que, más allá de las montañas, una sombra se acercaba desde el otro lado del mundo. Hombres extraños, cubiertos de metal, guiados por una ambición sin límites, estaban a punto de alterar el curso de la historia para siempre. El año 1532 no fue simplemente una fecha, fue una herida abierta en el tiempo. Francisco Pizarro y sus hombres, impulsados por la codicia y la fe ciega en su supuesta superioridad, desembarcaron en tierras que no comprendían. No sabían que estaban ante uno de los imperios más avanzados y organizados del planeta. Dos mundos se preparaban para chocar y del impacto nacería una tragedia que aún hoy resuena en las montañas del Perú. Atahualpa, confiado en su fuerza y en la invencible lealtad de su pueblo, jamás imaginó que aquel encuentro con los hombres del trueno marcaría el principio de su fin. A partir de ese momento, su historia y la del imperio inca quedarían entrelazadas con la traición, la ambición y el fuego. Y el nombre de Atahualpa se convertiría en leyenda, en símbolo y en advertencia para las generaciones futuras. El encuentro entre Atahualpa y Francisco Pizarro en Cajamarca no fue simplemente una reunión diplomática. Fue el punto en que dos mundos opuestos colisionaron con una violencia silenciosa. Lo que debía ser un diálogo de respeto entre imperios se transformó, en cuestión de minutos, en una emboscada cuidadosamente planeada. Atahualpa, rodeado por los suyos, se presentó con dignidad, creyendo en la palabra dada. Pero la palabra de los conquistadores estaba teñida de ambición, miedo y engaño.
Cajamarca estaba silenciosa aquella tarde. El aire era denso y entre los muros de piedra el sonido de los cascos de los caballos y el metal de las armaduras españolas rompía la calma del imperio. Los soldados de Pizarro aguardaban ocultos, mientras el fraile Vicente de Valverde se acercaba con la cruz en una mano y la Biblia en la otra. Ese gesto, que parecía sagrado, fue el preludio de la traición. Cuando Atahualpa, sin comprender las palabras que le exigían rendirse, devolvió el libro sagrado con indiferencia, el fraile interpretó el gesto como blasfemia y Pizarro dio la señal. El caos estalló. Gritos, relinchos, acero, fuego. Los tambores de guerra incaicos se mezclaron con los cañones europeos y en cuestión de horas un encuentro de diplomacia se convirtió en una matanza. Atahualpa fue capturado y con él cayó la última ilusión de independencia del imperio. Los incas, acostumbrados a ver en su emperador una figura divina, vieron al Hijo del Sol encadenado por hombres venidos del mar. Francisco Pizarro no era un conquistador cualquiera. Su nombre estaba marcado por una ambición sin límites, una que no distinguía entre gloria y destrucción. Había cruzado océanos no solo en busca de oro, sino de un trono, de una eternidad que solo el poder podía otorgar. Para él, Atahualpa no era un hombre, era la llave de un imperio. Y como todo hombre cegado por la codicia, confundió conquista con destino. Mientras los sacerdotes españoles bendecían sus actos y sus hombres llenaban cofres con oro incaico, el alma de Pizarro se hundía cada vez más en la oscuridad. Su ambición devoraba todo lo que tocaba y su historia, la historia del conquistador, comenzaba a escribirse con sangre y traición. Con Atahualpa prisionero, la tragedia alcanzó su punto más cruel. Los españoles exigieron un rescate que parecía imposible, una habitación entera llena de oro y 2 de plata hasta donde alcanzara la mano del emperador. Y el pueblo inca obedeció. Desde todos los rincones del imperio, caravanas interminables llevaron tesoros jamás vistos, cálices de oro, máscaras, joyas sagradas, estatuas de dioses antiguos. Cada pieza representaba la fe y la desesperación de un pueblo que aún creía en la palabra dada. Atahualpa, incluso cautivo, mantuvo la mirada altiva. En su silencio había orgullo, en su paciencia, esperanza. Creía que la palabra de los conquistadores se cumpliría, pero Pizarro ya había decidido su destino. El oro, más que rescatarlo, lo condenó. Los conquistadores se dejaron consumir por la codicia y el precio de la traición fue la vida de un emperador y el alma de un continente. Aquel día, el sol se ocultó sobre Cajamarca como si el cielo llorara. Lo que comenzó como una promesa de diálogo terminó siendo el funeral de una civilización entera. Y desde entonces, los ecos de esa traición aún resuenan entre las piedras andinas, recordándonos que la codicia humana puede derrotar imperios, pero nunca borrar su memoria. La captura de Atahualpa no fue un simple acto de guerra, fue el inicio de un eclipse en la historia del continente. El Hijo del Sol, aquel que era considerado casi un dios viviente, fue reducido a un prisionero en su propia tierra. Su caída simbolizó no solo la derrota de un hombre, sino el derrumbe espiritual de un pueblo entero. Pizarro, con su mezcla de frialdad y cálculo, tejió una trampa perfecta disfrazada de diplomacia y promesa. Y Atahualpa, acostumbrado a la lealtad de su pueblo, no pudo anticipar la magnitud de la traición que se cernía sobre él. El contraste era brutal. El emperador que una vez gobernó desde los templos, bañados en oro, ahora se encontraba encerrado entre muros de piedra, bajo la vigilancia de hombres que no comprendían su lengua ni su mundo. Su mirada seguía siendo altiva, pero en el fondo una sombra de incredulidad lo acompañaba.
¿Cómo podía un imperio tan vasto doblegarse ante un puñado de extranjeros? ¿Cómo podía la fe, el oro y la gloria transformarse en cadenas? En la cosmovisión inca, el oro no era riqueza, era la carne del sol. Era sagrado, símbolo del vínculo entre el hombre y lo divino. Atahualpa lo sabía. Cada templo, cada ofrenda, cada adorno dorado representaba una conexión con los dioses. Pero para los conquistadores, ese oro era otra cosa: poder, dominio, ambición. Dos mundos miraban el mismo metal y veían cosas distintas. Mientras los incas ofrecían el oro para honrar al cielo, los españoles lo arrancaban para satisfacer su codicia terrenal. El rescate prometido se convirtió en una pesadilla sin fin. Caravanas de hombres y mujeres recorrieron caminos imposibles, trayendo ofrendas desde los confines del imperio. Máscaras de dioses, estatuas, copas, símbolos de un mundo que creía en el equilibrio. Pero cuanto más oro llegaba, más aumentaba la oscuridad en los corazones de los conquistadores. Y así, el oro, que había sido símbolo de luz, se transformó en la llave que abrió las puertas del infierno. Sin embargo, la traición no vino solo del enemigo extranjero. Dentro del propio imperio, las sombras del resentimiento y la ambición comenzaron a crecer. Algunos de los que habían jurado lealtad a Atahualpa vieron en su caída una oportunidad para ascender. Los líderes que debieron protegerlo lo abandonaron, dejando que la envidia y la rivalidad interna rompieran los lazos que unían al imperio. Fue una traición silenciosa, más dolorosa que cualquier espada. Las divisiones políticas y personales minaban el poder de Atahualpa. Los consejeros discutían, los generales desconfiaban, los pueblos se fragmentaban. El gran imperio del sol empezaba a apagarse desde dentro, como una llama que muere lentamente en medio del viento. Los conquistadores no tuvieron que destruirlo. El imperio ya se estaba desmoronando solo. Antes de que Pizarro llegara con su cruz y sus cañones, los incas ya estaban en guerra consigo mismos. La rivalidad entre Atahualpa y su hermano Huáscar había sembrado la división en el corazón del Tahuantinsuyo. Las batallas entre hermanos consumieron recursos, lealtades y sangre. Mientras Atahualpa celebraba su victoria sobre Huáscar, el verdadero enemigo se acercaba desde el mar. El imperio estaba exhausto, dividido, vulnerable, y el destino se preparaba para cobrarse su deuda. Así, la historia de la captura de Atahualpa no es solo la crónica de una traición externa, sino también la advertencia eterna de cómo un imperio puede caer desde adentro, antes de ser vencido desde afuera. Los conquistadores solo encendieron la chispa. El fuego ya ardía, y cuando el sol finalmente se ocultó sobre los Andes, no fue solo el fin de un reinado, sino el nacimiento de una herida que aún sangra en la memoria de América. En la cultura inca, las profecías y augurios desempeñaban un papel vital, tejiendo narrativas sobre el destino de su pueblo. Sin embargo, en la vorágine de la llegada de los españoles, tales profecías parecían volverse obsoletas. Los augurios que habían anticipado la grandeza de Atahualpa se desvanecieron en la confusión y el miedo. La llegada de los conquistadores se presentó como una manifestación de un destino oscurecido, donde lo que se esperaba de los dioses se convirtió en una amarga realidad. La historia nos invita a reflexionar sobre el significado de las profecías cuando los eventos sobrepasan la narrativa esperada, dejando a una civilización preguntándose qué errores cometen al no escuchar las advertencias del pasado. En la interpretación del destino, Atahualpa se enfrenta al desenlace más trágico de su gobierno. La ejecución de Atahualpa es un momento sombrío y emblemático que resuena en la memoria del pueblo inca. A pesar de haber ofrecido su rescate,
Pizarro decidió que el emperador representaba un obstáculo que debía ser eliminado. De esta forma, se consumó un acto brutal que no solo representó el fin de un líder, sino la muerte de un pueblo. La historia de su ejecución destila el sufrimiento y el desasosiego que vivieron quienes lo respaldaban, ofreciendo una perspectiva del coste humano que conlleva el poder. Con su asesinato, se sentaron las bases para la defensa de un legado vivo que desafiaría el tiempo. La narración de su final se convierte en un símbolo de sacrificio y resistencia, recordando que la lucha por la dignidad se resiste a ser olvidada. Después de su captura y ejecución, el paradero del último refugio de Atahualpa se convirtió en un misterio fascinante. Las leyendas y relatos sobre su posible escape han alimentado las teorías que mantienen viva su memoria. Algunos afirman que su espíritu sigue rondando los Andes, buscando justicia por lo que se le arrebató. La búsqueda de su refugio se alza como una metáfora del deseo humano por acercarse a su historia y comprender lo que fue su vida. Este enigma atrajo la atención de arqueólogos y exploradores que buscan respuestas, mientras la historia sigue revelando nuevas capas de significado a medida que se descifran antiguos relatos. La conexión con su último refugio invita a un viaje por el tiempo y a un encuentro con el pasado que aún resuena en cada rincón de su tierra. A pesar de su trágica caída, la influencia del Imperio Inca se ha extendido y transformado a lo largo de los siglos. Desde los Andes hasta todo el continente, las tradiciones, conocimientos y valores incas han penetrado en diversas culturas. La resistencia de los pueblos indígenas ha permitido que los ecos de su legado perduren en la continuidad cultural. Las historias y hábitos ancestrales se han entrelazado con otras civilizaciones, formando un mosaico único de conocimiento y tradición. Los descendientes de aquellos que una vez fueron parte del Imperio Inca continúan honrando sus raíces en una lucha por el reconocimiento que subraya la fuerza de una herencia que resiste el paso del tiempo. Así, la historia de Atahualpa se convierte en un recordatorio de los vínculos que unen a los pueblos indígenas para seguir buscando la justicia a través de su rica tradición cultural. La religión y la espiritualidad fueron fundamentales en el reinado de Atahualpa, ya que en la cultura inca la relación con los dioses era primordial. En su papel como emperador, era visto como el intermediario entre lo divino y lo terrenal. Sin embargo, la llegada de los conquistadores trajo consigo la imposición de nuevas creencias que cuestionaron las tradiciones ancestrales. Este choque de espiritualidades se convirtió en un punto crítico durante la conquista. El contraste entre las creencias y la resistencia cultural reveló la complejidad del impacto religioso. A medida que se desdibujaban las líneas entre las viejas y nuevas creencias, el legado de Atahualpa se entonó en un duelo espiritual que perduraría por generaciones. La relación con los dioses y el entendimiento del papel divino del emperador quedaron marcados por el turbulento tiempo de cambio que enfrentó. A pesar de su grandeza, Atahualpa ha caído en el olvido en el relato de la historia. Su figura eclipsada por la narración eurocéntrica ha limitado la comprensión del legado inca. La historia tiende a simplificarlo a un mero símbolo de la resistencia indígena, pero la profundidad de su vida reclama la atención que nunca ha recibido. La revalorización de su figura es crucial, no solo para honrar su legado, sino también para reconocer la historia rica y compleja de su pueblo. La historia se vuelve más viva a medida que se cuentan los relatos que a lo largo del tiempo parecieron estar destinados a desaparecer.
Así, la tarea de rescatar su memoria se convierte en un imperativo de justicia histórica, donde reconocer a Atahualpa como un emperador digno, con una vida rica en victorias y tragedias, es esencial para comprender las injusticias que sufre su pueblo hasta hoy. La historia de Atahualpa y su imperio no se puede contar sin considerar la resistencia firme de los pueblos indígenas frente a la invasión española. A pesar del derrumbamiento del imperio inca, la lucha por la identidad y la autonomía continuó a lo largo de los siglos. Los pueblos indígenas mostraron un valor notable aferrándose a su cultura y tradición. La resistencia, en sus múltiples formas, se entrelaza con la historia de Atahualpa, convirtiéndose en un legado vivo que se comparte entre generaciones. En este continuo esfuerzo, se reconoce que el título de un emperador no solo reside en su linaje, sino en su capacidad para inspirar a su pueblo a defender su dignidad y sus derechos. A medida que las voces en resistencia resuenan hoy, la historia de Atahualpa se reafirma como un símbolo de lucha y esperanza para todos aquellos que apuestan por la justicia. Las últimas palabras de Atahualpa se convierten en fuente de misterio y reflexión. Su testamento es un fragmento de su alma que revela sus pensamientos al enfrentar su inminente final. Los mensajes que dejó pueden definir su legado y mostrar su carácter como líder. En sus palabras se percibe la esperanza por el bienestar de su pueblo y la preocupación por mantener vivos los valores de su civilización. Rescatar y reinterpretar estos secretos es una tarea crucial para entender la complejidad de su vida. Mientras las memorias del pasado emergen, se entrelazan con el presente, revelando nuevas lecciones sobre el liderazgo, sacrificio y la búsqueda de justicia. El testamento de Atahualpa continúa resonando en los corazones de aquellos que valoran su legado e inspiran la lucha por el reconocimiento de su historia. Las mujeres en la vida de Atahualpa desempeñaron un papel crucial que a menudo ha sido pasado por alto en la narrativa histórica. Sus esposas, madres y hermanas influenciaron no solo su vida personal, sino también sus decisiones políticas y su legado. A través de las historias de estas mujeres, surge una nueva comprensión acerca del imperio inca y la importancia de las voces femeninas. A medida que emergen sus relatos, se revela un entramado en que ellas no solo eran acompañantes, sino agentes de cambio en la construcción del imperio. La valentía y la fortaleza de las mujeres que rodearon a Atahualpa deben ser reconocidas para ofrecer una perspectiva más rica y humana sobre su vida y su reinado. Así, las figuras femeninas se convierten en recordatorios de unas historias que están entrelazadas con la ofrenda de sacrificio y amor a su pueblo. La figura de Atahualpa ha trascendido su propia historia y se ha convertido en un ícono dentro de la mitología moderna. Su vida y sus sacrificios han inspirado relatos y representaciones artísticas que lo retratan como un héroe trágico. En este nuevo contexto, su narrativa se repiensa y actualiza, convirtiéndose en símbolo de lucha, dignidad y resistencia. A través de diversas interpretaciones, Atahualpa se alza como un símbolo de esperanza, recordándonos que su espíritu sigue vivo en la resistencia contemporánea. La construcción de su mito ofrece un espacio para honrar la identidad indígena e impulsar la reivindicación cultural. La historia de Atahualpa es un recordatorio de que cada figura histórica puede evolucionar y resonar a través del tiempo, inspirando a las nuevas generaciones en su búsqueda de verdad y justicia. Las tierras que una vez fueron gobernadas por Atahualpa están impregnadas de historia y misterio. Los Andes, con su belleza majestuosa, guardan secretos ancestrales que aún esperan ser descubiertos. Las leyendas y narrativas inmersas en el territorio
encierran la conexión con sus ancestros, proporcionando un sentido de pertenencia. La exploración de estos lugares sagrados se traduce en un encuentro con el pasado y un reconocimiento del legado cultural que aún resuena. Cada montaña y valle cuentan relatos de una civilización extraordinaria, y a través de esta exploración, la historia de Atahualpa se convierte en un hilo que teje un paisaje espiritual y cultural profundo. Las tierras ancestrales invitan a la reflexión sobre las luchas y triunfos de quienes habitaron esas regiones, recordando que el legado de Atahualpa sigue vivo en el corazón de cada rincón de su tierra. El oro que Atahualpa prometió como rescate es uno de los grandes enigmas que ha fascinado a generaciones. Se dice que este tesoro, que nunca llegó a manos de los conquistadores, podría estar escondido en algún rincón del Imperio Inca. La leyenda del oro perdido ha atraído buscadores incansables que han buscado desesperadamente este símbolo de fortuna. Mientras las historias se entrelazan con la mitología, surgen preguntas sobre qué representa realmente este oro. ¿Es un símbolo de poder? ¿O es un recordatorio de la avaricia que llevó a la caída de su imperio? La historia de Atahualpa nos invita a explorar los secretos ocultos en la búsqueda de este tesoro y cómo el legado de un emperador trasciende lo material. El oro, por tanto, se convierte en un símbolo de búsqueda de identidad y de justicia que persiste en la memoria colectiva. La historia de Atahualpa y su imperio se entreteje con las voces de sus ancestros, cuyas tradiciones y relatos han resistido el paso del tiempo. Gracias a sus historias orales, se han mantenido vivas las enseñanzas y valores que algún día guiaron a su civilización. A medida que las voces del pasado resuenan, se vuelve esencial reconocer la herencia cultural que cada generación transporta. Estas narrativas provienen de quienes vivieron la gloria y la tragedia del Imperio Inca. Son recordatorios de su resistencia y valentía. Las voces de los ancestros no solo representan el pasado, sino que también iluminan el camino hacia el futuro, recordándonos que la identidad se construye sobre la memoria compartida. En el diálogo entre generaciones, la historia de Atahualpa se perpetúa, enviando un mensaje de lucha y justicia que perdura en nuestra actualidad. La religión era un componente fundamental en la vida política y social del Imperio Inca. Atahualpa, como emperador, actuaba como intermediario entre los dioses y su pueblo. La veneración hacia deidades andinas no solo dictaba su comportamiento, sino que también influía en las decisiones del gobierno. A medida que los conquistadores impusieron su fe y creencias, estos hombres se convirtieron en catalizadores de una crisis cultural y espiritual. La historia de Atahualpa y su conexión con lo divino se complicaba a medida que el imperio enfrentaba la invasión. El legado religioso del emperador se entrelaza con la resistencia de su pueblo, quienes lucharon por mantener su cosmovisión, mostrando que las creencias son una parte fundamental de la identidad cultural. Esta lucha por preservar la religiosidad inca se convierte en un símbolo de resistencia frente a la opresión y la colonización. A pesar del tumultuoso pasado, muchas tradiciones incas han logrado sobrevivir a las adversidades. Con la llegada de los conquistadores, las antiguas costumbres enfrentaron nuevos desafíos, pero la resiliencia cultural prevaleció. Las prácticas festivas, los ritos y las técnicas agrícolas ancestrales continúan formando parte de la vida cotidiana de los pueblos indígenas hoy en día. Este legado cultural desafía el tiempo, mostrando que la identidad no se puede suprimir. Al recordar las tradiciones que perduran, nos asomamos a una historia rica y dinámica que abarca generaciones.
Las raíces culturales de Atahualpa se manifiestan en cada danza, en cada canción y en cada ceremonia, recordándonos la importancia de honrar el pasado en el camino hacia un futuro más justo y equitativo. La narrativa de Atahualpa es un viaje a través de la historia que refleja la complejidad de su tiempo. Cada aspecto de su vida está tejido con fuerzas históricas que han dejado una huella indeleble en la memoria colectiva. A medida que exploramos su vida, desenterramos las lecciones que nos ofrecen sus experiencias. Su historia no solo trata sobre poder y ambición, sino también sobre sacrificio y legado. Este viaje nos invita a reflexionar sobre las luchas y triunfos de una civilización que se enfrenta a la adversidad. La narrativa de Atahualpa nos confronta con la realidad de nuestros ancestros, haciéndonos conscientes de las lecciones que debemos aprender de su historia. En esta travesía, nos encontramos a nosotros mismos y a nuestras luchas contemporáneas, recordando que la historia es un legado que llevamos con nosotros. La historia de Atahualpa no se limita a su imperio, sino que también está entrelazada con otros pueblos y civilizaciones. Los intercambios culturales, comerciales y políticos dejaron huellas indiscutibles en su vida y en la historia de América. La apertura de los incas a relacionarse con otras culturas era parte de su grandeza y contribuía a su diversidad. Sin embargo, con la llegada de los conquistadores, esa conexión se transformó en un choque de civilizaciones, donde muchos aspectos de la cultura inca comenzaron a perderse. La intersección entre las tradiciones y conocimientos de diferentes pueblos enfatiza el valor de la diversidad cultural. Al hablar de la historia de Atahualpa, rescatamos el mensaje de que el diálogo y el respeto son esenciales para preservar el patrimonio cultural y aprender de las lecciones del pasado. Y al hacerlo, recordamos que cada civilización tiene un valor intrínseco que debe ser apreciado. A lo largo de la historia de Atahualpa, muchas cartas fueron escritas, pero nunca enviadas, simbolizando oportunidades perdidas y mensajes no comunicados. Estas cartas, que contenían esperanzas y deseos, se convirtieron en un reflejo de la fragilidad del tiempo. En un mundo donde los mensajes a menudo se malinterpretan o no se entregan, las cartas de Atahualpa son recordatorios de las posibles conexiones que podrían haber cambiado su destino. En el entrelazado de la historia, estas comunicaciones perdidas se presentan como metáforas de la importancia de escuchar y mantener el diálogo. A medida que exploramos la historia del emperador, apreciamos la dimensión humana que hay detrás de su figura, reconociendo que, como él, todos enfrentamos la lucha por ser escuchados y comprendidos en un mundo que a veces se desentiende. La herencia cultural del Imperio Inca es una historia que va más allá de su colapso. A pesar de los siglos de colonización, la riqueza cultural de los incas sigue influyendo en las prácticas, tradiciones y cosmovisión de los pueblos indígenas actuales. Su legado se observa en las técnicas agrícolas que aún se utilizan, en la arquitectura que perdura y en las prácticas culturales que celebran su historia. Este legado también desafía las narrativas que minimizan la riqueza de su civilización. La preservación de la cultura inca es un acto de resistencia que honrar el sacrificio de Atahualpa y su pueblo. La historia del emperador se convierte en un símbolo de la lucha por el reconocimiento y el respeto a las raíces ancestrales. En este sentido, la herencia cultural se transforma en un medio para reivindicar la identidad y recordar la grandeza de un imperio que fue mucho más que su caída. La historia de Atahualpa está marcada por la sangre derramada, no solo en el sentido literal, sino como símbolo del sacrificio y la lucha por la libertad. La opresión y la resistencia son temas indisolubles que se entrelazan en su narrativa.
Las vidas perdidas en batallas y en la opresión de su pueblo son eco de una historia de sufrimiento que sigue presente en los relatos contemporáneos. La sangre derramada por aquellos que lucharon se convierte en un recordatorio de los costos que la lucha por la dignidad podría implicar. La historia de la sangre se transforma en metáfora de resistencia, un tributo a los que cayeron en la búsqueda de la justicia. Con cada relato que rescata estas vidas, la historia de Atahualpa se convierte en un tributo a las voces que anhelan ser escuchadas. Es un legado de sacrificio que se traduce en el compromiso de no olvidar. La vida y muerte de Atahualpa están rodeadas de misterios que perduran en el tiempo. Desde su captura hasta su ejecución, cada aspecto de su historia invita a la especulación y reflexión. La búsqueda de respuestas continuas plantea preguntas sobre el sentido del destino, el sacrificio y la traición. ¿Qué legado dejó realmente Atahualpa? La respuesta se encuentra en el eco de su desafío contra los conquistadores y en la vida cotidiana de quienes honran su memoria. A medida que exploramos los misterios de su vida, nos confrontamos con las lecciones que la historia enseña. La figura de Atahualpa se convierte en un símbolo eterno de resistencia y abrazo a la identidad, recordándonos que la búsqueda de la verdad nunca termina. En cada rincón que contiene su historia, la eternidad resguarda secretos que aún esperan ser descubiertos. La búsqueda del oro prometido por Atahualpa en su rescate es un relato de codicia y desilusión que ha perdurado a lo largo de los años. Mitos y leyendas se entrelazan en esta narrativa que revela la continuación del deseo por riquezas en la cultura contemporánea. Sin embargo, el oro trasciende su valor material y se convierte en un símbolo del costo humano que se paga por el poder. La búsqueda se convierte en un eco del deseo de justicia y reconocimiento que sigue vivo entre los pueblos indígenas. Al indagar en los secretos del oro perdido, encontramos una historia profunda sobre la lucha por la dignidad. Los deseos de Atahualpa se reinterpretan en la búsqueda de identidad y reclamación de derechos. La historia de la búsqueda del oro sigue inspirando a aquellos que persiguen la verdad y anhelan la justicia. A medida que la historia de Atahualpa se estudia y se reinterpreta, surgen nuevas revelaciones que interpelan nuestra comprensión del pasado. La búsqueda de la verdad se vuelve central en la narración de su vida, donde las voces ocultas comienzan a resonar con claridad. Los hallazgos arqueológicos y los relatos orales ofrecen una nueva luz sobre los eventos que cambiarían la historia. Estas revelaciones invitan a desmitificar el relato tradicional y a explorar las diversas perspectivas que conformaron su realidad. En cada descubrimiento, la vida de Atahualpa se vuelve más rica y compleja, proporcionándonos un marco nuevo para reflexionar sobre lo que fue el Imperio Inca. La narrativa se transforma en un camino hacia una interpretación más justa y respetuosa, donde el eco del pasado nos enseña que la verdad siempre busca ser revelada. Atahualpa, el último emperador inca, ha dejado un legado que resuena a través del tiempo. Su vida, marcada por la ambición, la traición y el sacrificio, continúa siendo un referente para las luchas contemporáneas. A pesar de su caída, su figura permanece como símbolo de resistencia ante la injusticia y la colonización. El legado de Atahualpa es un recordatorio de que la dignidad y la lucha de un pueblo nunca deben ser olvidadas. Esta historia de un emperador se convierte en una leyenda que inspira a quienes buscan justicia y reconocimiento en un mundo que a menudo silencia las voces de los pueblos indígenas. En este sentido, su legado inmortal reside en cada acción que honre su memoria y que promueva la lucha por la justicia. La vida de Atahualpa se erige como un testimonio de valentía que desafía al tiempo y nos invita a seguir descendiendo por la senda de la verdad. La historia de Atahualpa, un emperador cuya vida fue marcada por oro y sangre,
ofrece profundas reflexiones sobre el poder y la ambición. Su trágico destino destaca la fragilidad de la humanidad y nos confronta con la avaricia que ha desgarrado civilizaciones. Al explorar los secretos que rodean su vida, encontramos lecciones valiosas sobre dignidad, resistencia y la lucha por la identidad. La memoria de Atahualpa sigue viva en aquellos que defienden la justicia y el reconocimiento de sus raíces. Te invito a suscribirte a nuestro canal, compartir tus pensamientos en los comentarios y unirte a esta búsqueda de verdad que ha permanecido oculta durante tanto tiempo. La historia de Atahualpa es, sin duda, un recordatorio de que cada uno de nosotros puede ser un portador de su legado inmortal, llevando adelante la lucha por la justicia y la dignidad en nuestros tiempos.